Doctor, si le parece, podemos ir empezando. De acuerdo. Bueno. Buenas tardes a todos. A nombre de la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas en Nuevo León, les damos bienvenida y bueno, presentamos el día de hoy la plática del doctor. Cualquier duda al final o la pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano para darles la palabra, ¿ok? Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Jessica. Bueno, voy a apagar mi cámara y vamos a iniciar esta breve plática. Segundo. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación, maestra. Me da mucho gusto ser la persona que inicia estas pláticas en nombre de la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas de la UNAM. En realidad me honra esto. Voy a presentar el día de hoy una breve charla comentando un poco de una de las líneas de investigación que hemos venido desarrollando en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en conjunto con algunas otras universidades, algunos otros grupos de investigación. La plática se va a centrar en la línea que nosotros denominamos cambio microestructural inducido por un proceso tribológico en aleaciones dúctiles y con memoria de forma. Sé que cambia un poquito con respecto al título que se había puesto en la promoción de la plática, pero en realidad el tema es muy similar. ¿Sí? Vamos a iniciar dando una breve introducción, mostrando la motivación de estos proyectos, de esta línea de investigación, principalmente destacando algunas cuestiones que sin duda han sido fundamentales para continuarla. Después de ello vamos a describir unos conceptos fundamentales en la línea de tribología, principalmente algunas cuestiones que tal vez no son tan básicas, pero que en realidad la mayor parte de las personas aquí presentes, pues sin problema van a comprender, como es el concepto de compatibilidad tribológica, tribocapas, deformación plástica severa. En realidad, no sé si hay alguien que tal vez estuvo en la plática del doctor Carlos Reyes, que seguramente es así, y ellos, bueno, él mostró algo más profundo en términos de deformación plástica severa. Después de esto vamos a hablar un poco de los ensayos que hemos definido, el tipo de ensayo principal que nosotros hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, iba a decir a lo largo de todos estos años, y es que en realidad sí, la línea ya tiene unos cuantos años de que se comenzó a trabajar. ¿Sí? Después, bueno, al mencionar esto, pues vamos a describir el proceso de trigonometría coaxial, vamos a hablar de los materiales que hemos ensayado, ¿sí? Principalmente son materiales base aluminio y materiales base cobre, y posteriormente demostraré algunos resultados obtenidos para cada uno de ellos. Finalmente, pues terminaré con una breve discusión, vamos, no es que la vaya a discutir con ustedes, sino que trataré de resaltar los puntos más interesantes de los resultados que hemos obtenido y a dónde nos ha llevado, así como la perspectiva que se tiene de este trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, comenzando con la parte de introducción, pues me interesa indicar que cuando nosotros sometemos a condiciones de contacto deslizante, materiales dúctiles, es decir, condiciones donde nosotros tenemos movimiento relativo entre piezas, ¿sí? Y que éstas pueden llegar a generarnos un proceso de desgaste, se presentan algunas modificaciones microestructurales que a partir del mismo proceso de desgaste nos llevan a un cambio en el comportamiento tribológico. Recordemos que cuando hablamos de comportamiento tribológico, pues hablamos del comportamiento que se da en los materiales cuando son sujetos a condiciones de contacto y que nos enfocamos en algunos temas como fricción, como lubricación o desgaste. Muy bien. Algo que es muy interesante
principalmente en esta parte, es el segundo enunciado que yo coloqué aquí, que dice, tradicionalmente se ha considerado que los materiales con elevada dureza presentan menor desgaste al ser sometidos a condiciones de contacto deslizante. Esto quería resaltarlo, inclusive leer tal cual el enunciado, porque es algo que se ha establecido desde hace más de 200 años, el hecho de que nosotros tengamos un mejor desempeño tribológico, es decir, un menor desgaste en materiales duros. Ha sido lo tradicional, vamos, es un concepto, es algo que, pues si bien no se ha descrito como una ley, es algo que se sigue pensando hoy en día. Y no es que sea incorrecto, sino que tiene sus variantes y en eso es en lo que nosotros hemos enfocado este trabajo. Finalmente, bueno, pues voy a mostrar también parte de los resultados que en algún momento hemos obtenido al ensayar materiales que son considerados materiales inteligentes, que hoy en día pues nosotros sabemos que, bueno, en términos de divulgación se habla mucho de materiales inteligentes, se habla de este tipo de cuestiones donde pues en realidad no las tenemos bien descritas, pero uno de estos tipos de materiales inteligentes son los conocidos como materiales con memoria de forma. En algún momento, una variante de la línea de investigación que nosotros hemos seguido, pues se centró precisamente en analizar el comportamiento bajo condiciones de desgaste de estos materiales con memoria de forma y considero que puede ser interesante el que nosotros mostremos estos resultados. Muy bien. Comenzando un poquito con los conceptos, vamos, pensando en que no todos somos expertos en la línea, en este tema, pues me gustaría indicar lo que es la compatibilidad tribológica. Nosotros hablamos de compatibilidad tribológica cuando eh, un material, no se adhiere al estar sujeto a condiciones de contacto deslizante con otra superficie. Nuevamente, ya habíamos dicho lo que se define como contacto deslizante. Vamos, nuestro material está en contacto, superficie contra superficie, y desplazamos o generamos movimiento relativo. Muy bien, cuando los materiales son compatibles tribológicamente, se dice entonces que presentan un bajo nivel de adhesión. ¿Sí? Es como si tuviéramos bajos coeficientes de fricción, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sin embargo, esto pues no es un concepto que se haya llevado hacia la parte cuantitativa. De hecho, es algo en lo que nosotros estamos trabajando, algo que nosotros queremos describir desde un punto de vista más formal, más ingenieril, más tecnológico. ¿Sí? Sin embargo, pues ha sido un camino difícil, pero sí hay descripciones cualitativas de la compatibilidad tribológica. Y una de estas descripciones cualitativas de la compatibilidad tribológica se relaciona con la solubilidad que nosotros vemos en sistemas binarios. Recordemos un sistema binario, más o menos podemos entenderlo como un sistema de dos elementos, dos materiales, que nosotros podemos en algún momento mezclar. ¿De acuerdo? Dentro de esa mezcla nosotros podemos tener diferentes resultados a nivel metalúrgico, como el hecho de que tengamos una nula solubilidad, es decir, que ni siquiera en estado sólido que ni siquiera en estado líquido podamos mezclar los materiales completamente, ¿sí? Y que tengamos una muy baja solubilidad en estado sólido, menor a 0.1%. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener solubilidad en estado sólido en materiales metálicos. Eso siempre va a suceder. ¿Sí? Pero si es demasiado baja esta solubilidad, entonces los materiales van a presentar una baja adhesión. Por otro lado, si tenemos un elevado nivel de solubilidad sólida, mayor a 1%, entonces los elementos van a presentar una alta adhesión. ¿De acuerdo? Vale la pena indicar en este punto que esta descripción cualitativa de compatibilidad tribológica la describió en un principio Rabinovich, ¿sí? Alrededor de los años 70. De hecho, aquí viene el documento de donde obtuvimos este dato. Por supuesto que lo muestra, lo describe a detalle, pero pues siempre en un término cualitativo. ¿Sí? Lo que él hacía era medir
coeficientes de fricción entre pares de materiales. Vamos, aquí tenemos una serie de materiales, en esta otra línea tenemos otra serie de materiales, ¿sí? Y nos mostraba el coeficiente de fricción y lo relacionaba con la solubilidad, y se dio cuenta de que su hipótesis, esta que indica que la compatibilidad tribológica sería como lo inverso a la compatibilidad metalúrgica, es correcta, ¿sí? Es válida, y pues eso en realidad nos da una buena idea del comportamiento que a nivel de operación llegan a presentar los materiales. En este caso, para la tabla que muestro, quise resaltar la parte relacionada con materiales ferrosos, porque pues evidentemente por la gran importancia que presentan este tipo de materiales a nivel industrial, ¿de acuerdo? Además de que hay una cuestión que también es de gran importancia en los materiales ferrosos. Usualmente cuando tenemos un tribopar, es decir, un par de materiales que están en condiciones de contacto deslizante, usualmente, y de hecho es muy común, que uno de estos materiales sea un material ferroso, ¿de acuerdo? Normalmente va a ser un hierro, va a ser una fundición de hierro, va a ser un acero. Vamos, normalmente estos elementos rotacionales, ¿sí?, van a ser ferrosos. Por eso quise resaltar esta columna que hace referencia al comportamiento del hierro con respecto a otros materiales, ¿sí? Y particularmente estoy haciendo todavía más énfasis en el caso de los materiales que tienen como base los elementos que nosotros analizamos, por ejemplo, aluminio y cobre. De esta manera, nosotros podemos ver que el comportamiento del cobre en contacto con un material ferroso, pues muestra cualitativamente una tendencia hacia alta adhesión, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el caso de aluminio, podemos ver que tenemos una muy elevada adhesión, ¿de acuerdo? Esto se corroboró en términos metalúrgicos y, por supuesto, a partir de los coeficientes de fricción, y fue bien descrito por Rabinovich en el documento que yo estoy referenciando en esta diapositiva. Ese es el primer concepto que considero válido o que considero útil para poder, pues, comprender un poquito de esta plática. Muy bien. Otro concepto es el de deformación plástica severa, que es un concepto que en pláticas previas ya se ha escrito, pero no está de más mencionarlo. Nosotros conocemos, pues usualmente los procesos de deformación convencionales, procesos de conformado de materiales convencionales, que pues son ampliamente utilizados en la industria, como puede ser laminado, como puede ser extrusión, como puede ser laminado estirado de alambre, forja, embutido, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver estos procesos, son muy comunes, los vemos en la industria, pero tienen ciertas limitantes, ¿de acuerdo? Nosotros podemos deformar los materiales con estos procesos hasta cierto límite, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque debido a los estados de deformación que se van generando y el estado de esfuerzos, llega un momento en el que el material ya no es capaz de soportar la deformación impuesta y pues comienza a fracturar, ¿de acuerdo? Tal vez quienes han visto procesos de laminado continuos, bastante severos, pues recordarán que en los extremos de las piezas usualmente se van presentando grietas, que si continuamos deformando, pues las grietas van creciendo hacia el centro de la pieza, y finalmente pues el material pues ya sabemos que no va a ser útil para una aplicación particular. Esto no sucede con los procesos de deformación plástica severa, porque en los procesos de deformación plástica severa generamos un estado de esfuerzos, inducimos un estado de esfuerzos que no me permite la fractura del material. Es decir, en teoría, en un proceso de deformación plástica severa, puedo deformar infinitamente. ¿Por qué digo en teoría? Bueno, evidentemente, porque todo depende
de la potencia de la máquina que yo esté utilizando para deformar, ya que, como recordarán, en la deformación plástica, nosotros, si lo hacemos en frío, por debajo de una temperatura homóloga, vamos a endurecer el material. Entonces, si continuamos deformando, llega un punto en que mi material es difícil de deformar por el endurecimiento que se va presentando. Entonces, en el caso de la deformación plástica severa, esto no sucede. Nosotros llegamos a un límite en el que deformamos y continuamos deformando, pero el límite es la potencia de la máquina, ¿sí? Si mi máquina ya no da para más, pues simplemente me veo obligado a detener el proceso, pero no se me va a fracturar el material. Además de eso, los procesos de deformación plástica severa, pues me permiten modificaciones microestructurales que son muy particulares. No son comunes, llego a obtener, en el caso de metales de materiales cristalinos, que es donde más se ha estudiado esto, llego a obtener tamaños de grano, estructuras micrométricas o inclusive nanométricas, ¿de acuerdo? Lo cual da propiedades muy específicas al material. Para lograr un proceso de deformación plástica severa necesito combinar un proceso que involucre compresión y a la vez un cortante, ¿de acuerdo? De esta forma mi material no se va a fracturar. Aquí muestro, en esta figurita, estoy mostrando dos procesos, los procesos más comunes de deformación plástica severa. Por un lado tengo la torsión a altas presiones, que es HPT, muy bien, que es este proceso, donde yo tengo una pieza, es una pieza plana, normalmente son discos, son pequeños discos, se colocan dentro de un dado, esta parte que estoy indicando es el dado, ¿sí? Y con un émbolo presiono, aquí yo ya estoy generando una presión, un estado de esfuerzos que involucra pues una presión hidrostática y comienzo a girar. Vale la pena mencionar que la fricción entre la pieza y el émbolo y el dado es muy elevada, por lo tanto no hay deslizamiento. Vamos, la carga que yo estoy aplicando para deformar el material es muy elevada y no permite el deslizamiento, por lo tanto deformo completamente la pieza. Si ustedes más o menos se imaginan esta parte, pues no voy a dar pie para que se me generen grietas. No voy a agrietar el material, no lo voy a fracturar por la geometría del ensayo. Muy bien. Otro proceso muy común en el caso de deformación plástica severa es la presión en canal angular de sección constante, conocido como ECAP, ¿sí? Donde yo con un émbulo empujo una pieza, ¿sí? Hago pasar una pieza a través de un canal, ¿sí? Y tengo una deformación cortante en esta zona acompañada de una muy fuerte presión hidrostática. De esta manera, pues yo hago pasar la pieza, llego hasta un punto en el que he deformado el material, he aplicado una deformación al material, ¿sí? E impido su fractura. Es importante mencionar que en los procesos de deformación plástica severa no tenemos un cambio en geometrías, ¿de acuerdo? En un proceso de deformación plástica severa la geometría no cambia. Lo que cambia es simplemente la estructura del material porque modifica sus propiedades. Este es el otro concepto que considero fundamental en este caso. Otro proceso de deformación plástica severa, pero en este caso es deformación plástica severa únicamente superficial, es el SMAT, ¿sí? Que es una técnica de desgaste mecánico en superficies donde en una mesa que está vibrando, en una mesa vibratoria, yo coloco mi muestra y en una cámara tengo una serie de esferas que van a golpear como producto de la vibración la superficie del material. Lo que sucede es que en cada impacto, pues yo tengo una muy fuerte deformación en la zona de la superficie y por ello es que decimos que es un proceso de deformación plástica severa superficial porque la zona que yo estoy deformando, ¿sí? Es la zona de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí
son algunos procesos de deformación plástica severa, tanto en volumen completo, como HPT o ECAP, y únicamente superficiales, como es el caso de el SMAT. Otro concepto, ya para terminar con esta parte, es el de tribocapas. Las tribocapas son zonas del material muy cercanas a superficies de contacto en las que yo induzco una modificación microestructural y que producen un cambio en el comportamiento tribológico. Vamos, a partir de contacto deslizante, yo modifico la superficie del material y una vez modificado, gracias a la generación de estas tribocapas, voy a tener un comportamiento bajo condiciones de desgaste que podríamos decir que la mayoría de las veces es bastante destacado, bastante bueno, conveniente para algunas aplicaciones. En el caso de la formación de tribocapas, involucro procesos de deformación plástica severa, deformo fuertemente la zona de contacto y dependiendo del material, puedo también involucrar mezcla mecánica. Hay materiales, nosotros lo sabemos, hay materiales que no siempre tienen solubilidad en estado sólido. Vamos, presentan fases que no se pueden mezclar, ¿sí? Los materiales están por separado. Aquí yo estoy mostrando uno. Esto es una aleación aluminio-estaño, ¿sí? La designación SAI es una 783. Tenemos 20% de estaño, 1% de cobre y el resto es aluminio. Pero en el caso de este material, pues nosotros sabemos que el aluminio tiene muy poca compatibilidad metalúrgica con el estaño, es decir, hay muy poca solubilidad sólida, mínima. La imagen que estoy mostrando es una imagen de microscopía electrónica de barrido y por convención en microscopía electrónica de barrido, utilizando detectores de electrones retrodispersados, la convención es que los elementos más claros son elementos más pesados. Por lo tanto, me permite distinguir entre el estaño en mi material y el aluminio, que en este caso es el material gris. Vamos, toda esta parte, todo lo que podríamos decir que es la matriz del material, es el aluminio, mientras que tengo estas como cintas, como listones de estaño, que están distribuidos en el material. ¿Por qué se ve de esta manera? Porque son listones, pues el material fue deformado bajo un proceso convencional de laminado. En este caso yo tengo una tribocapa en esta zona donde deformé el material y generé un proceso especial, vamos, una microestructura diferente, en la cual yo induje una mezcla mecánica. Si se fijan, el color de esta zona es un gris diferente al resto del aluminio. La razón es que estoy promoviendo, ¿sí?, solución sólida metaestable en esta zona. ¿Por qué metaestable? Pues porque en realidad esto en condiciones de equilibrio estable no debería de suceder. No debería de mezclar a ese nivel el aluminio con el estaño, pero a partir del proceso mecánico lo logro. Entonces, esta es mi tribocapa y usualmente las zonas cercanas a la tribocapa son zonas muy deformadas y pueden ver cómo la tendencia del estaño es siempre a seguir la forma en que se va mostrando en que se va mostrando el estaño. Muy bien, vamos, adopta la geometría de la superficie. Bueno, ya platicamos de tribocapas, de formación plástica severa y compatibilidad tribológica. Creo que valdría la pena ahora mencionar cuál ha sido el trabajo que nosotros hemos realizado, uno de los trabajos que hemos realizado a lo largo de cierto periodo de tiempo. En realidad ya se ha extendido algo, pero lo seguimos haciendo porque hemos visto potencial en esa línea, sobre todo para aplicaciones directas, modificando el material utilizado y modificando también algunas condiciones del ensayo. Hace algún tiempo, el grupo de trabajo diseñó y construyó un tribómetro coaxial. Un tribómetro, pues evidentemente es un elemento en el que nosotros podemos inducir condiciones de desgaste, controlarlas y medir los parámetros asociados a esto. En este caso, nuestro sistema es un sistema completamente
hecho exprofeso para lo que nosotros queríamos analizar en ese momento y que aún lo seguimos utilizando, en el cual, bueno, voy a referirme a esta imagen, a la imagen del lado derecho, donde yo tengo en esta zona una muestra, ¿sí? En este punto donde lo estoy indicando, y en un momento dado voy a acercar toda esta parte al perno que tengo de este lado. Una vez en contacto, yo mido la carga normal que se genera con el perno sobre la superficie que me interesa, que es la que tengo de este lado, ¿sí? Del lado derecho, ¿sí? Y comienzo a girar el perno. Al girar el perno, ¿sí? Voy a inducir un proceso de desgaste, pero como pues ustedes más o menos se habrán dado cuenta, cuando yo presiono con el perno la zona del ensayo, estoy induciendo una presión, ¿de acuerdo? Estoy trabajando en una carga, aplicando una carga normal. Cuando estoy girando, estoy induciendo un cortante. Entonces, estoy combinando estas condiciones de presión hidrostática con el cortante y como resultado tengo un proceso de deformación plástica severa. Solamente que aquí sí hay desplazamiento. En HPT, el proceso que nosotros habíamos visto, en este no hay deslizamiento. En este hay una muy fuerte adhesión entre el émbolo y la pieza, deformo todo el volumen. En cambio, en el ensayo de trigonometría coaxial, que es el que nosotros hemos desarrollado, pues hay deslizamiento, ¿sí? Porque además de deformar plásticamente la superficie, nos interesa conocer el comportamiento tribológico del sistema. Bueno, el sistema, el tribómetro que construimos tiene entonces su zona de ensayo, el perno, de hecho aquí lo tenemos, aquí nosotros estamos indicando la celda de carga, la cual es esta. Tenemos una celda de carga que trabaja a compresión. Con el perno nosotros aplicamos la carga, ¿sí? ¿Cómo controlamos la carga mecánica, la fuerza que aplicamos? Bueno, pues a partir de un servomotor y de un actuador lineal nos permite controlar bien los desplazamientos y con la celda de carga pues tenemos un ciclo de retroalimentación que me permite mantener constante la carga o simplemente generar un patrón que me permita conocer cuáles son los datos puntuales. Muy bien. ¿Qué más medimos? Bueno, medimos el torque, lo medimos de manera directa y el giro del perno lo estamos generando a partir del uso de un motor eléctrico. Bueno, ese es el ensayo que nosotros hemos definido. De hecho, el modelo, algunos resultados, los primeros resultados están disponibles en la literatura relacionada. De hecho, aquí está la referencia. Muy bien. Después de que nosotros hemos ensayado cada una de las piezas que nos interesa, de los diferentes materiales, pues ya tenemos una idea del nivel de adhesión, porque evidentemente al medir el torque, pues nosotros sabemos cuál es el nivel de adhesión que se presenta entre los materiales. Sin embargo, en el caso de una caracterización mecánica y tribológica, pues no solamente nos interesan los coeficientes de fricción, el torque, etcétera. Necesitamos saber cómo se comporta el material y qué daños nosotros vamos a inducir a partir del proceso de fricción. Muy bien, entonces optamos por establecer una técnica de caracterización, una metodología de caracterización que involucra saber si perdimos o ganamos masa, porque nosotros podemos tener transferencia de masa entre uno y otro cuerpo, es decir, entre el perno que nosotros tenemos y la pieza que estamos ensayando, ¿sí? Para eso, pues, medimos la masa, medimos los diámetros de las huellas que se generan a lo largo del ensayo, ¿sí? Y medimos rugosidad. Establecemos una técnica de medición de rugosidad que nos permita conocer la topografía de la pieza antes y después del ensayo para llevar a cabo una comparación. Esto por el lado de la caracterización de compatibilidad tribológica. Sin embargo, es bastante interesante y muy importante en estos casos, pues conocer también cuáles fueron los cambios que se indujeron en el material a nivel microestructural. Por eso se hace un análisis mediante microscopía de fuerza atómica, ¿sí? Microscopía electrónica de barrido y en algunos casos, cuando hemos tenido la oportunidad, hemos obtenido patrones de difracción de electrones retrodispersados. Bueno,
Retomando un poco el sistema aluminio-estaño, este sistema es interesante. De hecho, el proyecto, la línea de investigación ya hace pues bastantes años, eh, pues nace de la necesidad de la necesidad de encontrar un procesamiento para un material específico que es utilizado en cojinetes de deslizamiento, ¿sí? Entonces, lo que sucedió es que nos pidieron un servicio en el cual necesitaban eh, ahorrar en términos energéticos, que se traduce en términos económicos, necesitan generar menos gastos para llegar al material ideal y que éste soporte bien las condiciones de contacto a las cuales se esperaba trabajar. Esto porque pues eran cojinetes de deslizamiento. La propuesta, bueno, uno de los materiales tradicionales para uso en cojinetes de deslizamiento en motores de combustión interna de bajas cargas, normalmente automóviles compactos, ¿sí? Tiene como material funcional las aleaciones aluminio-estaño. En este caso, la aleación aluminio-estaño que nosotros tenemos aquí es la que mencionaba hace un momento, 20% de estaño, 1% de cobre. El diagrama de fases que nosotros calculamos para esta aleación, pues nos permite ver que el nivel de solubilidad en estado sólido es mínimo. En realidad es muy poco el nivel de solubilidad y a muy altas temperaturas. Por eso, en la microestructura obtenida a partir de microscopía electrónica con con electrones retrodispersados, pues podemos ver que los materiales están separados. En este caso, pues tenemos el estaño y una matriz oscura que es el aluminio. En este caso, pues no tenemos estos listones tan continuos que había mostrado en la imagen previa, porque este material ya fue recocido. El material que antes mostrado, pues muestra es posible ver que tenemos listones continuos de estaño, porque el material viene directamente del laminado. Entonces, la morfología de los listones de estaño se adecua al procesamiento del material. En este caso, tenemos un material laminado, por eso tenemos los listones alargados y continuos. Si aplicamos un tratamiento térmico como un recocido, entonces tenemos una microestructura como esta, donde los listones siguen presentándose, pero ahora ya son discontinuos, ya no tenemos esta continuidad de estos listones alargados, sino que en algún momento se rompen. Esto por un proceso de recristalización que se indujo a partir del tratamiento térmico de recocido. Bien, bueno, esto era para dar una introducción al material que nosotros trabajamos. Ahora, ¿por qué es una aleación aluminio-estaño? Si nosotros regresamos a la tablita que habíamos visto al inicio, a la tabla de Rabinović, aquí está, pues pueden ver que entre el hierro y el aluminio tenemos una muy elevada adhesión. Y en cojinetes de deslizamiento, pues nosotros no queremos eso. Si bien hay un lubricante que actúa bajo un régimen de lubricación hidrodinámica, ¿sí? No, es muy importante que el material base del cojinete no se adhiera, en este caso, a la flecha, que sería un material ferroso, ¿sí? Nos importa, lo que nosotros queremos es que no se vayan a adherir. ¿Y en algún momento va a haber contacto directo? Bueno, teóricamente se supone que no, ¿de acuerdo? Pero recuerden que en lubricación hidrodinámica, hasta que tenemos movimiento, es que actúa el lubricante. Entonces, al inicio de la operación, al final de la operación o en algún punto donde tengamos una desalineación del sistema, habrá contacto entre los metales. Y si es aluminio puro y una aleación ferrosa, pues lo que va a suceder es que se nos va a pegar el material por un exceso de deformación inducida a partir del desgaste. Sin embargo, si yo añado estaño a la aleación de aluminio, lo que voy a lograr, es que se mezcle el estaño con el aluminio, aunque esto sea en un estado metaestable, ¿sí? Y se ha observado que la combinación del estaño con el aluminio ya me lleva a un material que es compatible tribológicamente con el hierro, ¿sí? Vamos, el aluminio por sí solo o esta aleación por sí sola no es compatible con el hierro, compatible tribológicamente. Pero en el momento en el que genero en el momento en que genero deformaciones, en ese punto, ¿sí? Puedo mezclar el aluminio con el estaño.
y esa mezcla sí es compatible tribológicamente. No se van a adherir. Bueno, puede llegar un momento en el que se adhieran, por supuesto, si incremento mucho la deformación, si la fricción es muy elevada, entonces, pues lo que va a suceder es que se me va a fundir algún material y por eso, bueno, se va a fundir esta aleación. El hierro es un poco más difícil. Entonces, lo que va a suceder es que se van a fundir y se van a pegar, pero bajo condiciones adecuadas de operación o inclusive bajo condiciones forzadas, pero no extremadamente severas, voy a tener un buen comportamiento tribológico. Por eso es que se decidió utilizar esta aleación aluminio-estaño, por su importancia a nivel industrial en cojinetes de deslizamiento. Los resultados que tenemos para este material, bueno, necesitamos evidentemente plantear una comparación, ¿sí? Y los materiales que nosotros definimos son los siguientes. Un aluminio 1100 comercialmente puro, ¿sí? Que fue laminado en frío. Pues nosotros lo designamos AA1100CR, aluminio comercialmente puro, laminado en frío. Otro material fue a este mismo aluminio 1100, pero recocido. El recocido, vale la pena indicar que se realizó en estos casos a 350 grados Celsius, ¿sí? Esta fue la temperatura de recocido y el tiempo de recocido fue de 30 minutos. Muy bien, las mismas condiciones para los materiales recocidos, bien, y son estas. Perdón que las haya escrito aquí, pero no quería meter una lámina que solamente mostrara eso, se me hacía que era muy poco. Bien. Entonces, tenemos aluminio comercialmente puro, laminado en frío, aluminio comercialmente puro recocido, bajo estas condiciones de recocido, la aleación SAE 783, la aluminio estaño laminada en frío, ¿sí? Y la aleación SAE 783 recocida. Otra cosa, y perdón que lo había olvidado también, las deformaciones o la reducción, ¿sí? Vamos a llamarlo delta H. En este caso, el laminado fue de 95%, reducciones de 95%, que en términos de deformaciones equivalentes me lleva aproximadamente a 3.5. ¿Sí? Entonces, pues es un material fuertemente deformado, le reduje el espesor 95%. Estos son los laminados en frío y después de esto se recocieron para cada una de los materiales. Bueno, estas imágenes son de perfilometría óptica. Puede ser que, de hecho, las quise poner para no dar el dato numérico de rugosidad, simplemente que tengamos una idea de cuál es el daño que nosotros vamos generando. Y por ello es que lo que quiero mostrar es que en el caso del aluminio 1100 comercial, el aluminio comercialmente puro, simplemente laminado en frío, el rango de medición que yo había establecido no fue suficiente para poder establecer el nivel de daño que se me generó. De hecho, ustedes pueden ver que en esta zona tengo un color liso. Esto quiere decir que la técnica de medición no alcanza la profundidad del daño que se generó en esa zona de la pieza. Muy bien. Vamos, es un daño muy severo. Es un daño muy severo. Vale la pena indicar que en todas las condiciones de ensayo, ¿sí?, fueron las mismas. Se aplicaron cargas de 100 newton, ¿sí?, con una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto. Para todos los materiales base aluminio, fueron esas las condiciones. Y vean el nivel de daño que nosotros llegamos a tener, ¿sí? Si esto, vamos y lo comparamos con el torque que se me generó, pues ustedes pueden ver que para este material, el aluminio comercialmente puro, laminado en frío, tengo un gran nivel de torque, además de gran inestabilidad. ¿Por qué se presentaban estas inestabilidades? Bueno, el material se me pegaba al punto que mi motor ya no podía inducir el giro en el perno, ¿sí? Es decir, este material tiene muy baja compatibilidad tribológica. El siguiente resultado es el mismo material, pero
en este caso, recocido. Bueno, el daño es considerablemente menor, sin embargo, se alcanza a distinguir un poco, un poco la profundidad. De hecho, aquí tenemos el código de colores del mapa que muestro en esta imagen. Y en el caso del torque, pues pueden ver que también tengo muy elevado torque. Pues tengo muy elevado torque. Vamos, de aquí, pues nosotros ya sabíamos que esto sucedía. Vamos, de acuerdo a la tabla, recordarán ustedes que tenemos una muy baja compatibilidad tribológica, es decir, un elevado nivel de adhesión en el caso del material aluminio comercialmente puro. Mientras que para la aleación SAI 783 tengo daño considerablemente menor, ¿sí? Muchísimo menor, aquí ustedes lo pueden ver, y los torques son muchísimo menores. Tengo torques mínimos, muy bajos. Algo interesante en el caso del torque para el material recocido, ¿sí? Es que es todavía menor que el del material laminado en frío. Aquí ya más o menos se estarán imaginando por dónde va la idea de esto. En un principio yo les había comentado que tradicionalmente se ha establecido que los materiales más duros son los materiales que presentan mejor desempeño en condiciones de desgaste. Pero en este caso, los materiales recocidos son los que muestran el mejor desempeño. Y los materiales recocidos usualmente, ¿sí? Usualmente tienen una menor dureza que los materiales los materiales laminados en frío, ¿sí? De esto vamos a platicar un poco más adelante cuando estemos dando la parte de discusión. Entonces, pues podemos ver que el mejor desempeño tribológico corresponde al material, a la aleación SAI 783, que muestra un proceso de recristalización inducida por el recocido. De hecho, tenemos nosotros zonas que ya habíamos explicado, tenemos la zona de tribocapas, ¿sí? Y tenemos estos listones de estaño que muestran una elevada deformación en la sección del material, ¿sí? Esa es la sección transversal, la zona cercana a la superficie de desgaste es lo que yo indico como 1. Bien, mientras que en esta segunda figura, en la figura B, lo que estoy mostrando es la superficie de desgaste, donde prácticamente todo es mezcla, a excepción de algunas zonas, a excepción de algunas pequeñas zonas donde alcanzo a ver el estaño ahí en el material. Algo que vale la pena destacar en el caso de la topografía de la superficie son estos signos. Este material que se fue deformando y que finalmente derivó en pequeñas grietas. Estos signos son signos de desgaste adhesivo. Signos de desgaste adhesivo que se presentan a partir de la deformación del material, incremento la densidad de dislocaciones hasta un punto en el cual yo llego a inducir breves fracturas en el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto son imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido. Lo mismo, solamente que aquí ya estoy comparando las huellas que dejé como producto del proceso de desgaste en las aleaciones SAI 783 laminada en frío y en la que ha sido recocida. Es evidente, muy evidente, que el daño es muchísimo menor en la aleación que fue recocida. Apenas se alcanza a ver como un leve pulimiento, apenas pulí ligeramente a partir de la aplicación de la carga y el giro de perno, mientras que aquí sí generé fuertes agrietamientos. Sin embargo, el daño no es tan severo como en el caso del aluminio puro. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que en la superficie tenemos una mezcla mecánica, no distinguimos los dos elementos, pues esto nos motivó para llevar más allá este estudio. Y decidimos comenzar a trabajar microscopía de fuerza atómica en las zonas de desgaste. Al verificar lo que nosotros teníamos en microscopía de fuerza atómica, nos dimos cuenta de que si utilizábamos un modo contacto, lo que iba a suceder es que íbamos a poder ver este tipo de estructuras, ¿sí? En zonas pequeñas, claro. Vamos, aquí yo estoy mostrando en la figura A una medición de microscopía de fuerza atómica, pero en una zona pues considerablemente grande, 5 micras por 5 micras, ¿sí? Vamos, pueden pensar eso definitivamente no es grande. Bueno, es grande para la escala que nosotros acostumbramos trabajar.
Lo mismo aquí, 5 micras por 5 micras, pero cuando estábamos haciendo el análisis a mayor detalle, ¿sí? En un área de 800 nanómetros por 800 nanómetros nos dimos cuenta que teníamos estas estructuras. Esto es una estructura de granos equiaxiales común en materiales metálicos, ¿sí? Que en este caso son con granos ultra finos. Si los granos entran en un rango tal vez entre 300 y 100 nanómetros, se considera que son ultra finos. Por debajo de esos 100 nanómetros, entonces ya decimos que estamos trabajando con un material nanoestructurado. Aquí lo que nosotros podemos ver es que se ha generado una estructura ultra fina a partir de este proceso, del proceso de desgaste. Pues ya entrados en la curiosidad, por supuesto, ya con un proceso que vimos que tribológicamente era benéfico y que además nos estaba generando un proceso de deformación plástica severa que en los últimos años ha disminuido un poquito su auge, pero en el momento en el que se estaba llevando a cabo este análisis, pues sí era bastante interesante. Vamos, la comunidad que se dedica a este tipo de procesos es amplia, es bastante grande, sigue creciendo, ¿sí? Tal vez no al nivel que lo hacía hace 6, 7 años, pero sigue creciendo. Fuimos y analizamos este material, la sección del material, en colaboración con la Universidad de Gante y con la Universidad de Lovaina, mediante difracción de electrones retrodispersados. En este caso, déjenme más o menos mencionarlo para quienes no estén familiarizados. La orientación de cada uno de los granos que nosotros tenemos corresponde a un código de colores en un sistema de referencia que aquí lo tenemos, que tenemos en este triángulo. Entonces, nosotros tenemos un sistema de referencia general, que es el del sistema de referencia de la muestra, que corresponde al procesamiento. En este caso, ND, que es la dirección normal, es la que apunta hacia arriba, y RD, que es la dirección del laminado, es la que apunta a la derecha. Ese es el sistema de referencia de la muestra. Además, tengo un sistema de referencia de los cristales, y ese es este triángulo. Este aplica para los materiales con estructuras cúbicas centradas en las caras, es decir, FCC. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un grano que es verde, pues ese está alineado hacia la dirección 101. Un rojo, como los que tenemos aquí, son los que están alineados hacia la dirección 001. Muy bien, entonces vimos que hay un refinamiento gradual porque el material laminado muestra esta morfología de granos muy alargados, ¿sí? Los cuales se van interrumpiendo conforme me acerco a la zona cercana a la superficie, y en la zona cercana a la superficie tengo granos ultra finos, granos muy finos. Es decir, estoy induciendo un refinamiento de grano a partir de un proceso mecánico, pero este refinamiento es gradual. Tengo un refinamiento de grano gradual. Bueno, esto era para las aleaciones de aluminio. Voy a mostrar un poco de lo que se ha trabajado también con cobre para finalmente mostrar las aleaciones con memoria de forma. En el caso de cobre tuvimos resultados similares, mientras más, bueno, tenemos la misma deformación, el mismo parámetro, pero en este caso, para las 4 condiciones que yo muestro, es el mismo material. Tengo una deformación en cobre electrolítico, 99.99% de pureza. Tengo cobre electrolítico deformado al 95%, con una reducción del 95%, pero tengo 3 condiciones de tratamiento térmico y una en la que no se aplicó tratamiento térmico, que es cobre CR, laminado en frío, 15RX, recocido durante 15 minutos, 30RX, recocido durante 30 minutos, y 45RX, recocido durante 45 minutos. Podemos ver que conforme yo voy incrementando el recocido, disminuye la rugosidad y por lo tanto el daño en el material. Nuevamente, el material que es más duro, que en este caso es el laminado en frío, mostró el menor desempeño tribológico. Y esto, como mencionábamos, no coincide con lo propuesto en la literatura tradicional. Bueno, en este caso obtuvimos los coeficientes de fricción y nuevamente podemos darnos cuenta de que el laminado en frío muestra mayor coeficiente de fricción que los materiales recocidos.
¿De acuerdo? De hecho, aquí podemos ver que además de mostrar mayores coeficientes de fricción, el laminado en frío, pues tengo una mayor dispersión. Esta dispersión la vamos acotando conforme incremento el tiempo del tratamiento térmico, ¿sí? Entonces tengo para el laminado y recocido durante 15 minutos, recocido 30 minutos y recocido 45 minutos. En estos últimos dos, los coeficientes de fricción, pues estadísticamente ya no muestran gran diferencia. Muy bien, de acuerdo a lo que nosotros mostrábamos, pues aquí ya puedo extender mis técnicas de caracterización. De hecho, obtuve coeficientes de fricción. En este caso están referidos a la dureza del material. Mientras más duro es el material, yo tengo un material que tiene menos tiempo de recocido o el laminado en frío. Por eso, esto corresponde al material laminado en frío que muestra una mayor dureza, por supuesto, ¿sí? Lo estamos confirmando, mayor dureza, laminado en frío. El material recocido durante 30 minutos corresponde a este grupo, ¿sí? Este corresponde recocido durante 15 minutos, aquí tenemos recocido durante 30 minutos y recocido durante 45 minutos. Podemos ver que en todos los casos, conforme voy aumentando el recocido, disminuyo coeficiente de fricción y también disminuyo la tasa de desgaste. Esto también se puede revisar en la publicación que se hace referencia en esta lámina. Está disponible, por supuesto. De hecho, ahorita está en acceso abierto porque se acaba de publicar hace unas semanas. Muy bien. Bueno, aquí pues ya no voy a profundizar tanto, simplemente son las microestructuras iniciales del material generadas, reconstruidas a partir de difracción de electrones retrodispersados, ¿sí? El material laminado en frío pues muestra estos largos listones, mientras que los materiales recocidos muestran una estructura recristalizada donde ya tengo un crecimiento de grano considerable a los 45 minutos de recocido. Esto lo quiero mencionar porque originalmente mis microestructuras tienen en 3 casos morfologías de recristalización, mientras que una es de laminado. Y la de laminado es la que mostró menor desempeño tribológico o un pobre desempeño tribológico. ¿De acuerdo? Bueno, estas las quiero mostrar porque sí me permiten ver algo muy interesante. Y es que, considerando el material laminado en frío, el que no fue recocido, yo tengo en zonas alejadas de la superficie una microestructura de laminado y conforme me voy acercando a la superficie, primero tengo una microestructura que es común en un proceso de recristalizado, ¿sí? Estas orientaciones rojas, vamos, yo sé que lo estoy mencionando de manera muy coloquial, pero estos colorcitos rojos me indican que tengo una orientación que tiende hacia el 001 y esto quiere decir que es un proceso en el cual ya tengo una tendencia hacia recristalizar. Mientras que ya en las zonas cercanas a la superficie tengo para el cobre, que es lo que estoy mostrando, una nanoestructura. Llego a tener granos cuyo promedio están entre 90 y 110 nanómetros. Algo similar sucede en los materiales recocidos, ¿sí? Donde conforme me acerco a la superficie tengo una estructura cada vez más fina, mientras que en la transición tengo un proceso de recristalización. En este caso se propone que es una recristalización dinámica. Lo mismo, la referencia la pueden revisar y ahí está a detalle el análisis. Como resultado de este proceso, pues ya lo mencionaba, tuve un refinamiento de grano, tengo granos grandes en las zonas más alejadas, mientras que en zonas cercanas a la superficie, pues tengo granos bastante pequeños. Esto lo podemos ver en esta gráfica. Tengo un tamaño de grano de hasta 5 micras en el caso del material recristalizado y va disminuyendo conforme yo me acerco a la superficie. Vamos, aquí yo lo que estoy mostrando es la profundidad. Aquí estoy en la zona de la superficie y voy hacia abajo o alejándome de la superficie hasta 300 micras. Es decir, estoy induciendo un proceso de refinamiento de grano que coincide con deformación plástica severa. Respecto a la dureza, que es una parte interesante, también vale la pena mencionar que en las zonas más alejadas
tengo menor dureza que en la zona de la superficie. En la zona de la superficie, mi dureza es mayor. En las zonas alejadas de la superficie, mi dureza disminuye considerablemente, sobre todo en el material recocido. En el material laminado no tanto. ¿Sí? Bueno, aquí los puntos negros corresponden al material laminado, no tengo una reducción tan marcada, pero en el material recocido sí que lo tengo. Entonces, conforme me voy acercando a la superficie, voy incrementando la dureza del material, comenzando con valores bajos en las zonas alejadas y llegando a valores considerablemente altos en las zonas más cercanas. Lo último, el material con memoria de forma que nosotros trabajamos, es una aleación cobre-aluminio-berilio. En este caso, para lograr la deformación del material, tuvimos que aplicar 400 newtons, 4 veces la carga que se aplicaban en los otros dos materiales. Tenemos las microestructuras originales, en este caso fueron obtenidas mediante microscopía óptica, porque los granos son muy, muy grandes, pueden ver que son granos de alrededor de 2 milímetros, ¿sí? Lo que utilizamos es cross-Nichols, polarizadores cruzados, para lograr este contraste en las figuras, que bueno, es interesante porque nos permite ver los granos sin necesidad de utilizar una técnica que, bueno, tal vez no avanzada, pero sí muy cara, ¿sí? En la que pues muchas veces no tenemos la disponibilidad. Era nuestro material original, el proceso de desgaste, no quiero profundizar aquí, pero es el mismo. Tenemos un mecanismo de desgaste adhesivo donde generamos desplazamiento de material en la zona de la superficie. Y aquí está el material después del ensayo. Este material, como les había comentado, es un material considerado inteligente, es una aleación con memoria de forma, ¿sí? Y como parte de sus características es que presenta una transformación que se conoce como transformación inducida por esfuerzos. Cuando yo aplico una carga, el material me va a generar un esfuerzo, me responde con un esfuerzo y presenta una transformación de fase, ¿de acuerdo? Entonces, estas líneas que parecen rayones, pero no lo son, todas estas líneas que son como agujas, es la fase que se conoce como martensita en este material. Yo sé que nosotros, pues usualmente pensamos en martensita y pensamos en la fase que se obtiene a partir de un temple en aceros, ¿sí? En este caso, es una martensita porque la transformación es no difusiva, una transformación no difusiva, no es en aceros. De hecho, la martensita en este caso es menos dura que la fase original. En los aceros, la martensita es más dura que la fase original, pero porque hay una saturación. En realidad es un endurecimiento por solución. No es que endurezca por la transformación, endurece por solución sólida. Muy bien. Entonces tenemos que el material transforma una vez que nosotros hemos aplicado el ensayo. Muy bien. Y tenemos un daño, pero un daño muy ligero por acá. Por eso es que propusimos en algún momento que este material fuera utilizado bajo condiciones de desgaste. Algo que nos sorprendió es que los coeficientes de fricción fueron muy bajos, a pesar de las muy elevadas cargas que nosotros aplicamos. Y eso es algo interesante. Y lo que dio paso a que este trabajo fuera publicable es precisamente que se obtenían durezas extremadamente altas, extremadamente altas. Si ustedes se fijan, en el caso del cobre, ¿sí? En las zonas más duras, en las zonas donde tenemos la mayor deformación, llegamos a tener durezas de alrededor de 1.4 gigapascales, ¿sí? Son las máximas durezas que llegamos a obtener. Y en el caso de esta aleación, cobre, aluminio, berilio, llegamos a obtener durezas, sí, con bastante dispersión de hasta 1.5 por 10 a la 10 pascales. Es decir, prácticamente 10 veces más que en el cobre puro. Esto en realidad generó bastante inquietud y bueno, la principal inquietud es porque esto estas durezas coinciden con durezas en algunos aceros y no en aceros comunes, ¿de acuerdo? Sino en algunos aceros inclusive microaldeados. Bueno, ya para concluir, pues sobra decir que pues las técnicas que he mostrado han dado el pie para una serie de trabajos que desde nuestra perspectiva han permitido establecer una línea sólida, una línea de investigación sólida.
Hemos desarrollado equipo, hemos desarrollado prototipos, hemos modificado procesamientos, hemos inclusive generado transformaciones en materiales inteligentes, lo cual nos hace pensar que la línea pues ha ido por buen camino, puede crecer, se puede llegar a aplicar a materiales que tienen otras características y que poco a poco se van posicionando en el interés industrial, claro que sí. ¿Sí? Pero lo más importante en la parte de la discusión es lo que yo había mencionado al principio. Normalmente pensamos que los materiales más duros son los que van a dar o los que van a mostrar un mejor desempeño bajo condiciones de desgaste. Eso ha sido la línea que se ha seguido durante muchos años y no es que sea equivocada, ¿de acuerdo? Pero si nosotros combinamos materiales donde la superficie es dura y donde la parte del volumen muestra una capacidad de disipar energía, ya sea por deformación plástica, como es un material dúctil, o por un proceso de superelasticidad, como los materiales con memoria de forma, entonces tengo un desempeño superior. Es decir, los materiales duros no necesariamente van a ser los que me dan el mejor desempeño tribológico. Si yo combino la dureza con una capacidad de amortiguamiento dada por ductilidad o por superelasticidad, puedo llegar a tener un comportamiento muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Un comportamiento tribológico superior. Y esto, pues en los últimos años ya se ha aprovechado. Vamos, si en un principio el grupo lo proponía, se ha llegado a analizar, en los últimos años se han utilizado materiales que llegan a tener este tipo de propiedades en algunas aplicaciones que si bien podríamos considerar básicas, como rieles para deslizamientos, ¿sí? Poco a poco se ha ido posicionando gracias a este tipo de análisis y la combinación de ciertas propiedades como elevadas durezas y la capacidad de amortiguar a partir de deformaciones o de impacto, lo cual se da mediante disipación energética en los materiales dúctiles y de igual forma en los materiales súper elásticos, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí la plática. Muchas gracias. Y si hay si hay preguntas, pues con todo gusto trataré de responderlas. Si alguien tiene duda, a favor de levantar la mano por la aplicación, obviamente. ¿No? Bueno, tal vez no hay dudas o tal vez son demasiadas y no sabemos cómo expresarlas. No sé, ¿algún comentario? Bueno, pues si no hay dudas ni comentarios, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. La grabación de esta presentación va a estar en nuestra página de Facebook, entonces pueden seguirnos. Ya no aparecemos como .unam, ahora estamos como UNITA, que es una transición que estamos haciendo institucional. Entonces, bueno, nos pueden seguir por ese medio para que puedan tener acceso a la plática del doctor Figueroa y ahí van a estar sus datos por cualquier cosa si se quieren poner en comunicación con él. Muchas gracias a todos y nos vemos en un mes para la siguiente sesión. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, maestro.